Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. El tema es cuidando la iglesia del Señor. Y así es como entramos a este último capítulo de la primera carta del apóstol Pedro a los expatriados. Dijo, ¿qué tema? A los expatriados, como lo vimos desde el principio, hombres y mujeres y niños cristianos que habían sido despojados de sus bienes y que estaban exiliados en tierras lejanas, fueron mandados de Israel, inclusive algunos que vivieron también cerca de Roma, los mandaron a lo que venía siendo Asia Menor, lo que es la actual Turquía el día de hoy. Y ahí están dispersados, están sufriendo persecución por Nerón, que les está acusando de que ellos incendiaron Roma. O sea, una mentira inclusive. Pero el apóstol Pedro, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, los está motivando. Les está dando el mensaje que sigan adelante aún en medio del sufrimiento. Por eso en el primer capítulo vimos, ahí en 1 Pedro 1, 3 y 4, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta siempre que veo en la palabra a estos santos hombres de Dios, cómo nos ponen que siempre le demos gracias a Dios, que siempre glorifiquemos su nombre, que siempre lo alabemos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por lo que vamos a celebrar la próxima semana, por la resurrección de Jesucristo. Porque si Cristo no resucita, en vano es nuestra fe, ¿no? Dice, de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes. Dice ella, hay esperanza. O sea, no desistan. Aún en medio de todo lo que les espera, no desistan. Hay una esperanza. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. Y si Él vive, nosotros también viviremos. No importa la prueba de fuego, como mismo Pedro les habla y les dice, o la adversidad que pueda venir, la enseñanza, hay esperanza. Porque Cristo vive y nosotros somos testigos de estas cosas. Eso es lo que está diciendo Pedro. Hay esperanza para obtener el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Así lo dice en el primer capítulo, en el verso 9. Y ahora nos da un mensaje a nosotros como pastores, que cuidemos la iglesia del Señor. Así cierra su primer carta. Y dice en el verso 1, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ruego a los ancianos que están entre ustedes. Hay gente que cree que se está refiriendo a personas de la tercera edad y no es así. Los ancianos eran oficiales de las iglesias, que proporcionaban supervisión, protección, disciplina, instrucción y dirección a otros creyentes. Anciano significa obispo, pastor, guardián, colaborador y servidor. Ese es el significado aquí de anciano. Recordemos que están pasando por tiempos de persecución y sufrimiento. Es un tiempo difícil para la iglesia, entonces son necesarios los ancianos para un buen liderazgo, para una buena y sabia dirección, hombres que tengan temor de Dios, con el temor de Dios, hombres de buen testimonio, hombres que buscan el bien de la iglesia del Señor, hombres que aman la iglesia del Señor.
Eso es lo que está buscando el Señor. Yo anciano, dice Pedro, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. En este solo versículo vemos una clase que Pedro nos da de humildad tremenda, así nomás de pasadita. A pesar de que Pedro era apóstol, por eso dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, uno de los requisitos que debe de tener un apóstol, haber andado con Cristo desde el inicio hasta el final. Haberlo conocido, haber recibido de Él instrucción directa, en persona. Por eso el apóstol Pablo es el último apóstol. Ahí se cierra, porque Pablo recibe instrucciones por 3 años en Arabia del mismo Señor Jesús que se le está apareciendo. Inclusive él mismo revela, conozco a un hombre. En el cuerpo no lo sé, en visión no lo sé, dice, pero que iba y venía prácticamente, iba al tercer cielo. Él recibió instrucciones igual que los otros apóstoles por 3 años de nuestro Señor Jesús, directamente. Jesús le dijo antes de su ascensión, ustedes son testigos de estas cosas. Y vemos que humildemente Él se coloca al igual que los demás diciendo, yo soy anciano, yo soy pastor, yo soy obispo también con ustedes. Ahora, no cualquier persona era anciano, obispo, pastor, guardián, colaborador o servidor. En aquel tiempo, en 1 Timoteo 3, 1 al 7 vemos y dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ese es el privilegio de ser un anciano. A ellos se está refiriendo precisamente el apóstol Pedro en esta carta al final. Y así se lo dijo a Timoteo y también se lo repitió a Tito, que eran pastores jóvenes. Por eso es que les digo que el anciano no debe ser de la tercera edad, puede ser de la tercera edad, pero también puede ser joven. Luego añade el apóstol Pedro, dice, soy también participante de la gloria que será revelada. Recordemos que Pedro fue testigo de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Vio la gloria que será revelada. Pedro fue testigo de esa gloria de Dios. En Mateo 17, 2 y 3 dice, y se transfiguró delante de ellos. ¿Quién? Obviamente nuestro Señor Jesús. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. De esto fue testigo Pedro. Pedro estaba presenciando la ley y los profetas en Cristo. Vieron esa gloria maravillosa. Como Dios confirmando y diciendo, aquí está mi hijo amado. Y aparece Elías y Moisés, la ley y los profetas. Moisés la ley y Elías los profetas. Porque en segunda de Pedro escribe Pedro, y lo veremos más adelante cuando entremos a la segunda carta, en el capítulo 1, verso 17, dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia.
desde la mismísima gloria, dice, de la magnífica gloria. Él está viendo esa gloria venidera. Pedro, de alguna manera, fue partícipe de la gloria del Señor y por eso escribió: soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro nos enseña esto en la palabra para que nosotros tengamos paciencia y para que nosotros tengamos esperanza, porque nosotros también veremos esa gloria venidera. Luego les dice a los ancianos en el verso 2: apacienten la grey de Dios. Amados hermanos, aunque es un mensaje prácticamente directamente para los pastores o colaboradores y servidores, es también para todos nosotros, para que nosotros podamos identificar lo que Dios nos está diciendo a través de estos pasajes de cómo debe conducirse un pastor, y que nosotros podamos ver y nosotros podamos discernir. Apacienten la grey de Dios que está entre ustedes, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No por fuerza, no porque te lo impusieron, sino porque tú lo quieres así, sino porque tú tienes ese llamado. Cuidando la iglesia del Señor, apacienten la grey de Dios. Es exactamente, si tú te fijas, exactamente lo que nuestro Señor Jesucristo le había dicho a Pedro en ese diálogo que tiene nuestro Señor Jesucristo con Pedro antes de ascender, antes de irse a la gloria. Esa historia la puedes encontrar en Juan capítulo 21. Cuando Él lo lleva a Pedro y le dice, Pedro, bueno, no le dice Pedro, le dice Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le dice Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dice, número 1, apacienta mis corderos. Se lo vuelve a preguntar otra vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le vuelve a decir el Señor, pastorea mis ovejas. Le dice por tercera vez y dice que Pedro se entristece. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Sabes que te amo. Y le dice por última vez, por tercera vez, apacienta mis ovejas. Pues este mensaje, Pedro está siguiendo el mismo consejo, cuidando al pueblo de Dios y cuidando a la iglesia de Cristo, y da ese mismo consejo precisamente a los pastores, y por eso les dice, apacienten, cuiden de la grey de Dios, cuiden de ellos. El identificarse con los ancianos es un ejemplo poderoso de lo que debe ser verdaderamente un líder. Es el que la autoridad se basa en el servicio y no en el poder. Por eso es que eres pastor, porque eres un servidor de Cristo, eres un servidor de la iglesia. Amas la iglesia, amas a cada uno de los hermanos, procuras mantener en tu mente a cada uno de ellos. Y aunque vaya creciendo el número, tratas de ir añadiéndolo a esta mente maravillosa que Dios nos ha dado para estar orando por ellos día tras día. Cuiden, amen la iglesia. En Marcos 10, 42 al 45 dice, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será su servidor. Y el que de ustedes quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Siempre nuestro Señor Jesús también dando el ejemplo. Siempre. No será así entre ustedes. Hoy en día hasta guaruras traemos.
Y hoy en día no te me puedes acercar y no puedes convivir conmigo. No, ese no es el pastor. El pastor es humilde, el pastor ama a sus ovejas y al pastor le gusta convivir con sus ovejas. Eso es ser un pastor, de acuerdo a la palabra de Dios. No será así entre ustedes. Ustedes no se van a enseñorear, no van a llegar al pastorado para enseñorearse de las personas. Eso es lo que les está diciendo. Obviamente Pedro aprendió muy bien del mejor y ahora está dando de gracia lo que él de gracia recibió, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor les dijo que les hablaran, hablándoles la palabra de Dios, nutriéndolas, llevándolas a pastos verdes para que estén bien nutridas en la palabra. ¡Qué maravilloso! Apacienten la grey de Dios. Cuiden, eso es apacentar. Cuida de la grey de Dios. Es la grey de Dios, no es tuya. Son las ovejas de Cristo, no son tuyas. No te enseñorees, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente. Tiene bien claro que los pastores cuiden el rebaño de Dios, no el de ellos. Son las ovejas de Dios y hay que dirigirlas con el deseo sincero de servir y no por obligación y no por ganancia deshonesta. Así le dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pedro quiere que sean pastores y no salteadores y ladrones, como la parábola de las ovejas del redil del buen pastor. Que no se conviertan en asalariados, porque eso es peligroso. Hay gente que es pastor, ¿lo saben? Porque tiene un buen salario, porque gana mejor que en la maquila. Sí. Y dicen, yo ya la hice aquí. No es un asalariado, no por ganancia deshonesta. No. Entendamos y veamos lo que el Señor nos dice en su bendita palabra. A Tito le dice en el capítulo 1, versos 7 al 9, es otro pastor joven que ahora Pablo está discipulando y le dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, o sea, con dominio propio, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también él pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tal y como ha sido enseñada, así enseña la palabra, no le añadas, no le quites. En esta semana cuando estaba viendo esto, me puse a indagar y puse allí en Google y puse la casa de los predicadores más famosos y de volada te salen. Métete, ponle así en Google, casas de los predicadores más famosos para que te des una idea a qué se refiere el Señor. Caramba, valuadas la más sencilla en 1.5 millones de dólares, llegando hasta unas de 22 millones de dólares. ¿Tú crees que Cristo se veía así? Seamos sinceros y no les dé miedo, hermanos. ¿Tú crees que los apóstoles se veían así? Cuando Pablo dice, desnudos, a veces no tenemos ni qué comer. El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza.
No, es que Él vino y sufrió para que nosotros seamos ricos, sí, ¿cómo no? Lo mismo hubiera dicho Pablo, lo mismo hubiera dicho Pedro, lo mismo hubiera dicho Esteban. ¿Ves? Cuiden de la grey, no se enseñoreen de ellos. Cuídenlos. Son mis ovejas. Preocúpense de darles un buen alimento. La palabra trae vida y vida eterna. Pedro está preocupado porque los ancianos aprendan a dar y no para conseguir lo que quieren y robar. Guiar mediante el ejemplo, no por la fuerza, no por lucrar. Segunda de Corintios 2:17 dice Pablo, pues no somos como muchos que medran. Busca la palabra medrar, es lucrar. Dice Pablo, calmados, nosotros no somos de los que lucramos, nosotros no vendemos el evangelio. Hoy sale caro si quieres ir a conferencias. Carísimo. Carísimo. Tú quieres ir a ver unas conferencias y si no te registraste para ese día y va acercando el día, te salen 2,500 pesos. Se está lucrando con el evangelio. Mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. Ya los predicadores también son artistas, no nomás los que cantan, también los predicadores. Pues no somos como muchos que medran, que lucran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. Eso es lo que también Pedro está buscando. Que no se le vayan a desviar, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, o sea, con deseo de servir. El profeta Isaías escribe de estos falsos pastores, ladrones y salteadores. En Isaías 56:11 dice el Señor así, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Busca nomás mi beneficio. Cuídate de ellos. La enseñanza para nosotros, los lectores, es que cualquiera que sea tu función, amado hermano, dentro de la iglesia debemos tener estas características. Tengan entre ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su grandeza. Que haya en ti y en mí el mismo sentir que hubo en Cristo. Y estando en la condición de hombre, se humilló todavía más, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Los apóstoles siguieron ese ejemplo. ¿Tú crees que ellos estaban muy interesados de cómo verse? ¿Tú crees que ellos se querían ver como César? ¿Como los sacerdotes? No. A ellos se les calificó con el nombre de cristianos. ¿Por qué? Porque eran como Cristo. Cuando ven a Cristo no le dicen, ¿no es este el ejecutivo? ¿O no es este el que se ve como presidente de una república? ¿No es este el carpintero? ¿Entiendes? Hayan ustedes el mismo sentir que hubo
en Cristo Jesús. Despojémonos de toda grandeza, hermanos. Cualquiera que sea tu función dentro de la iglesia, sirve, no seas avaro. Ejemplo nos dejó nuestro Señor Jesús. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Verso 3. Ahí donde estamos, y dice, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplo a la grey. Dile al que está enseguida de ti, de lo que nos salvamos, este mensaje es para el pastor. Cuando uno ve esto, hermano, y cuando te estás alimentando, dice, Señor, perdóname. Perdóname por pensar así, perdóname por pensar así. Cuidando la iglesia del Señor, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado. Pedro está escribiendo algo muy parecido a lo que escribieron los profetas en el Antiguo Testamento. Ezequiel 34, 2 al 4, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y dile a los pastores, así ha dicho Yahvé el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, que se cuidan a sí mismos, dice. No apacientan los pastores a los rebaños, o sea, no cuidan de los rebaños. Ellos se cuidan a sí mismos. Comen la grosura y se visten de la lana. La engordada degollaron, mas no apacentaron, no cuidaron a las ovejas, no fortalecieron, o sea, no animaron a las débiles, ni curaron la enferma, no vendaron la perniquebrada, no volvieron al redil la descarriada, ni buscaron la perdida, sino que se han enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. En pocas palabras, no les interesa la iglesia. Ellos están ensimismados. Únicamente yo. Soy yo. Triste y lamentable. Pero eso sucede y es lo que Pedro quiere prevenir. Por eso les da el mensaje contundente, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado. No se enseñoreen de ellos, sino siendo ejemplos de la grey. El obispo sea irreprensible, que tenga buen testimonio. Así se lo dijo, como lo vimos ya a Timoteo y a Tito, y lo vimos en el apóstol Pablo también, obviamente. Y por consecuencia se lo está diciendo a la iglesia, así como diciendo ahí, despierta. No dejes que se enseñoreen de ti los pastores. No los dejes. Joven, este mensaje también es para ti. Dios te hace el llamado como al joven Timoteo cuando le dicen Timoteo, 1 Timoteo 4, 11 y 12, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuidemos de la iglesia del Señor, reteniendo la palabra fiel, exhortando con sana doctrina, con sana enseñanza, siendo ejemplo a la iglesia siempre. Por último, verso 4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Esta promesa es maravillosa y es verdad. Todos debemos motivarnos por lo que Dios nos revela a través de su bendita palabra. Y esta promesa lo dice una y otra vez, nada más que de distinta manera.
A veces le llama así, el príncipe de los pastores, obviamente refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Le llama el Señor juez y justo, o el buen pastor. Por ejemplo, 2 de Timoteo 4:8 dice: por lo demás me está guardada la corona de justicia, dice Pablo, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¡Ay, qué hermoso! ¿Cuántos de nosotros realmente pensamos en su venida? ¿Y cuánto nos gozamos de decir: Señor, ahora está más cerca que nunca? ¿Cuántos realmente estamos contentos y pensando y diciendo: Señor, gracias? Hay gente que hasta se asusta en la iglesia cuando tú les dices que el Señor viene pronto. Se asustan. Hay gente que dice: yo creo que todavía falta mucho para eso. No te debe de asustar. Es tu coronación, hermano. Aquí lo está diciendo, no solo a mí, dice Pablo, sino a aquellos que aman su venida, aquellos que anhelan su venida, aquellos que, ¿sabes qué? Desean, anhelan ver cara a cara a su Señor. Aquellos que quieren caer de rodillas delante de Él y abrazarlo, besarlo y decirle: gracias, 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 Señor, por esa salvación que me diste, gracias. El escritor de la carta a los hebreos le llama así: el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, Hebreos 13:20. Así que el Espíritu Santo nos dice el día de hoy: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 25:34 dice: entonces el Rey dirá a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Una promesa que es verdad, y así será. Bendito sea nuestro Dios. Ese es el mensaje, hermano, para nosotros. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está hablando el día de hoy a nosotros, para que valoremos, amemos, sirvamos a nuestro Dios. Pero ¿sabes cómo? A la iglesia. Que nos amemos los unos a los otros, que amemos a nosotros como pastores, amemos la iglesia. Y a ti también se te dice: ama a tu hermano. Valora la iglesia, valora con los que vas a pasar la eternidad. Apocalipsis 2, 10 y 11 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. Es lo que Pedro les está diciendo. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Aquí no te está diciendo que el Señor te va a liberar. Dice: no, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Si Dios así lo quiere por su voluntad, que tú y yo pasemos por persecución, sé fiel hasta la muerte y Él te dará la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. Ahí mismo lo está diciendo en Apocalipsis 2:11. Oiga lo que dice, lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venza no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, no te lanzará al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. En resumen, amados, debemos perseverar. Perseverar. Amados, debemos obedecer la palabra de Dios. No despegar nuestra vista de ahí. Permanecer firmes, no importando el sufrimiento o la adversidad. Amemos, sirvamos, cuidemos a la iglesia de Dios.
a los hijos de Dios, porque vienen tiempos difíciles. Como escribió el apóstol Pablo, así que hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, en todo tiempo, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15:58. Así que cuidemos la iglesia del Señor.